El encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman, dijo Carl Jung. Y hoy vamos a hablar del encuentro de dos personas, de Carl Jung y de Sigmund Freud, quienes tuvieron una relación intempestuosa que comenzó con una mutua admiración y que terminó con una ruptura que a ambos les dolera mucho. Habían, cada uno por su lado, emprendido el camino de tratar de comprender la mente humana y su psicología, y Freud, que tenía más experiencia y más recorrido, se encontró con un joven que tenía muchísimo potencial. Y ambos trabajaron en colaboración durante mucho tiempo. Y Freud consideraba que Jung tenía que ser una suerte de príncipe heredero de aquel reino del psicoanálisis que se estaba formando. Ambos lucharon contra la ciencia médica, en donde las enfermedades mentales eran consideradas como causa de problemas neurológicos, y tanto Freud como Jung y otros más decían que en realidad el problema era psicológico y que mediante una terapia podían modificarse los comportamientos. Así que ambos emprendieron una amistad y trabajos conjuntos de investigación y fueron abriéndose paso en el mundo científico. Ahora bien, Freud procedía del mundo científico en sí mismo, pero Jung procedía de un mundo más filosófico. De hecho, Jung va a decir años más tarde que nunca pudieron tener conversaciones filosóficas con Freud, sí científicas, pero no filosóficas debido a que, según Jung, no podrían haber hablado jamás, por ejemplo, de Kant, dado que Freud nunca lo había leído. Y sus discusiones siempre versaban en el campo de la ciencia donde Freud estaba más fuerte. De hecho, Jung decía que en sus años de juventud no estaba a la altura de Freud para enfrentarlo a través de los argumentos. Luego de unos años de colaboración, Freud instó a Jung a que tomara la presidencia de la Asociación Psicoanalítica y además que se hiciera cargo de la edición de la revista de dicha asociación. Pero luego empezaron las desavenencias, ya que Jung tenía ideas propias y Freud, no solo con Jung, sino con todos sus colaboradores, tuvo una actitud muy renuente a aceptar que tuvieran ideas propias. Era más bien una suerte de ortodoxia la que tenía. Querían que fueran continuadores de sus propias ideas, pero no que desarrollaran las propias. Y Jung venía de un campo más amplio que el de la psicología, y entonces hacía un gran estudio y muy profundo sobre la mitología y también sobre los arquetipos, y fue llevando sus ideas a un campo más amplio que el de la sexualidad. Expuso que la teoría sexual no era lo suficientemente abarcativa, y esto fue llevando a una ruptura irremediable. Estos desencuentros quedaron plasmados en una amplia correspondencia que se fueron enviando Freud y Jung, a la que voy a abordar ahora para compartirles, a través de varios extractos. Hay una carta, en 1912, en la que Jung le escribe a Freud lo siguiente: el concepto de líbido, de tonalidad unívocamente sexual, según se fundamenta en 3 ensayos sobre la teoría sexual, se refiere a los ensayos de Freud, debe ser ampliado. Y luego va a decir, debe renunciarse a la motivación unilateralmente sexual. Freud no acepta esta ampliación y entonces Jung va a dejar de enviarle la correspondencia, pero además Freud había amonestado en cierta manera a Jung por la relación que tenía con sus pacientes. Esto también va a ser parte del distanciamiento. Para Freud uno no debía comprometerse con el paciente porque podía implicarse lo que llamaban la transferencia, es decir, que el paciente pudiera transferir ciertos aspectos en el terapeuta, como por ejemplo actitudes propias de un hijo a un padre o de un amante. Y para Jung la transferencia debía incentivarse lo más posible al servicio de la terapia.
Así que en respuesta a este reclamo de que no le escribía, Jung escribe lo siguiente: en los últimos tiempos he evitado mantener una correspondencia frecuente porque en general he procurado en lo posible no escribir ninguna carta a fin de ganar tiempo para mi trabajo, no para descuidarle a usted manifiestamente. ¿O es que acaso desconfía usted de mí? Y aquí empieza un ida y vuelta de cartas en donde empiezan a dejar en claro y por escrito sus desavenencias. Jung continúa: no creo que pueda usted tomar a mal que tenga, en cuanto a la escatológica de la psique, opiniones que no coinciden con las suyas. En todo momento me he esforzado en modificar mis opiniones con arreglo al criterio del que sabe más que yo. Aquí claramente Jung está diciendo que reconoce que Freud tiene más sapiencia en el tema, y es un gesto de bastante humildad diciéndole que se ha esforzado en modificar sus propias opiniones en torno a no molestar al propio Freud. Y Freud contestará con la siguiente misiva: cuando usted escribe que siempre he creído que sus realizaciones hasta ahora para la causa se refiere al psicoanálisis, y las que han de esperarse aún de usted tienen que resultar para mí más importantes que sus inhabilidades y contradicciones personales, las que sus amigos calificarán más inocuamente de estados de ánimo, se equivoca. Luego Jung hablará claramente de su idea de que el complejo de Edipo debería ser cuestionado, aquel complejo en donde, según Freud, todos los niños varones sienten una atracción sexual hacia la madre. Y entonces Jung le escribirá a Freud diciéndole que el papel de la madre en la mitología posee una importancia sumamente superior al problema del incesto biológico, papel que tan solo puede ser fantástico. Es decir, aquí le está diciendo que deben volcarse más al estudio de la mitología que al problema de la sexualidad, al cual cataloga de fantástico. Freud contesta secamente en una carta lo siguiente: como seguramente espera usted, continúo sin ver clara su concepción del incesto. Luego, Freud va a dejar en claro que lo que Jung está haciendo en realidad tiene que ver con algo personal, como que Jung está haciendo una transferencia de su propio padre a Freud. Por lo tanto, como está en el mismísimo complejo de Edipo, está actuando a través del complejo, quiere la destrucción de Freud. Está haciendo un psicoanálisis de la propia relación que están teniendo ambos, algo que molesta verdaderamente a Jung, que le escribe una carta diciéndole: lamento extraordinariamente que usted crea que tan solo son renuencias contra usted. Me ha molestado persistentemente. Yo prefiero un enfrentamiento directo. En mí no se trata de cambios de humor, sino de afirmación de aquello que considero verdadero. De ello no me puede retener ningún miramiento hacia usted. Freud, como respuesta, le pedirá la renuncia a la edición de la revista de la Sociedad Psicoanalítica y le dirá, fíjense en otro tono ya: querido señor doctor, no le saludo ya a su vuelta de América tan cariñosamente como la última vez en Nuremberg. De ello ha ido usted logrando hacerme perder la costumbre. Y luego le dirá, rogándole una rápida liquidación de los asuntos aquí mencionados y deseándole la mejor prosecución de sus trabajos. Así que Jung, luego de esta carta en donde le pide la renuncia, siente que va a perder esta amistad con Freud, a quien admira, y entonces manda una carta con un pedido de tregua, una carta en la que de alguna manera pide disculpas y dice lo siguiente: le he comprendido, me he dado cuenta de lo diferente que soy de usted. El haberme dado cuenta de ello bastará para modificar esencialmente toda mi actitud. De ahora en adelante puede estar usted seguro de que no abandonaré mi relación personal con usted. Le ruego que perdone mis errores, que no quiero ni disculpar ni embellecer. Así que Freud contestará otra carta en donde le dirá: me hace esperar lo mejor para nuestra ulterior colaboración. ¿Ha resuelto usted, le dice a Jung, el enigma de toda la mística que se basa sobre la utilización simbólica de los complejos puestos fuera de servicio? Es decir, que
acepta la disculpa, pero le recrimina que se está yendo de la ciencia y se está volviendo un místico, y que eso lo hace trabajar en complejos fuera de servicio, es decir, lo que usted está haciendo no tiene sentido. Y además le dice a Jung que ha sufrido una pequeña neurosis respecto de la relación con él. Así que Jung no aguanta esa carta y rápidamente responde lo siguiente: yo he tenido que sufrir con usted por ese pedacito de neurosis, aun cuando usted no lo vio ni lo comprendió correctamente, cuando yo quise aclarar mi actitud con respecto a usted. Mire, mi querido profesor, mientras actúe usted de este modo, me importan un bledo mis actos sintomáticos, pues no suponen nada junto a la considerable viga que tiene mi hermano Freud en el ojo. Yo me mantendré públicamente con usted, mas conservando mis opiniones, y comenzaré privadamente a decirle en mis cartas lo que realmente pienso sobre usted. Considero este camino como el más honrado. Usted maldecirá de este extraño servicio que le presta un amigo, pero quizás le haga a usted un bien. Aquí nos encontramos en una idea de seguir discutiendo, una propuesta a seguir discutiendo, no abandonar el intercambio epistolar, pero hablar de las diferencias claramente, que son irreconciliables, según Jung, porque no quiere doblegarse ante la idea de la ortodoxia freudiana. Y Freud va a responder lo siguiente: aquel que grita incesantemente que es normal mientras muestra un comportamiento anómalo, despierta la sospecha de que carece de conciencia de enfermedad. Le propongo, por tanto, cesar por completo nuestras relaciones privadas y ahórreme los supuestos servicios amistosos. Aquí Freud pone punto final a la relación entre ambos y lo tilda de enfermo y de que no puede tener conciencia de su propia enfermedad. Terminamos con la última respuesta de Jung hacia Freud. A partir de este momento ambos empezarán caminos separados y cada uno profundizará su propia teoría. Esta carta dice así: me someteré a su deseo de cesar en nuestra relación personal, pues yo no impongo jamás mi amistad. Por lo demás, usted mismo será el que mejor sabrá lo que significa para usted este momento. El resto es silencio.